Listo. Entonces resulta que, como ustedes vieron, bueno, casi todos los sistemas físicos, sean mecánicos, sean eléctricos, electromecánicos, químicos, físicos, casi todos los sistemas reales poseen o se pueden representar a partir de su ecuación diferencial. Pero resulta que esta ecuación diferencial, no siempre los coeficientes son números, ¿sí? Es decir, no siempre son lineales. Y todo lo que nosotros vamos a aprender, a hacer, a analizar, de aquí hasta que se gradúen, es para sistemas eh, lineales, es decir, que los coeficientes que acompañan a las derivadas son simples números, son constantes, ¿sí? En el momento que no lo sea, ¿sí? Que sea una señal trigonométrica, una exponencial, una potencia, una raíz, en ese momento no podremos aplicarle los métodos clásicos, se llaman, a los que vamos a aprender. Para ello, entonces hay un método, una metodología, que es la linealización de sistemas, que nos va a permitir pasar de esa ecuación diferencial no lineal, ¿sí? A una representación de números, es decir, una representación cuyos coeficientes son constantes, es decir, se nos convierte en una lineal. Y lo importante es que cuando lo transformamos, la dinámica continúa siendo muy similar, ¿sí? Entonces, es un método donde vamos a obtener una ecuación lineal para aplicarla ya a todo lo que vamos a aprender en año y medio. Profe, qué pena. Usted ya subió la presentación. No, no, quedamos que al final, pero quiero la suya. Eso es por si me toca cambiarle algo, pues, ¿la subo o qué? No, profe, tranquilo. Listo, bien. Entonces, se nos dice, el comportamiento dinámico de la mayoría de los sistemas físicos, mecánicos, químicos, electrónicos, etcétera, son no lineales. Sin embargo, dentro de un rango de variables puede ser aproximado a un modelo de sistemas lineales. Obviamente, no sirve pues, casi para todo el rango del sistema y no para una parte. Entonces, ya la primera parte es analizar en qué parte es donde queremos linealizarlo. ¿Sí? No sirve para todo, pero es un método que sirve para la mayor parte de las dinámicas. Entonces dice, siendo ese el caso, es decir, donde linealizamos en un rango, podemos usar técnicas bien desarrolladas de análisis y síntesis de sistemas lineales para analizar un sistema no lineal. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos, aquí dice, técnicas de análisis, síntesis y diseño. También, ahí me faltó la palabra diseño de los controladores y todo. Entonces, a partir de esa aproximación, sí, ya podremos trabajar pues, de manera adecuada. Cabe destacar que se debe tener mucho cuidado cuando se realiza el análisis de sistemas linealizados, ya que la intención es no introducir errores al analizar sistemas no lineales. Depende qué tan acertado sea su linealización, y no solo eso, sino el modelo original, pues ahí pueden haber unos pequeños errores. Y no solo eso, al linealizar vamos a notar que la dinámica continúa siendo muy similar, pero va a haber una pérdida de información por un elemento que les voy a comentar ahora. ¿Sí? Entonces, acá les presento una ecuación que ustedes ya deben conocer. Sí, es la ecuación diferencial lineal. Ya la conocen la mayoría. Otros, si no la han visto, ahí se las presento. Esa se denomina una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Es decir, que todos los coeficientes, es decir, lo que acompaña cada una de las derivadas o que multiplica cada una de las derivadas y las variables independientes, son simples números, son constantes. ¿Sí? Las n derivadas. Si tan solo una sola de esas no tiene una constante, sino por ejemplo una exponencial, un logaritmo, una potencia o lo que sea,
inmediatamente deja de ser lineal. Sí, puede tener 100 derivadas y con que una sola tenga una parte no lineal, si una expresión matemática no lineal, ya ahí inmediatamente se convierte en no lineal. Y tocará aplicarle este método para dejarla así, como esta, solo con numeritos. Ahora dice, generalmente se encuentra en el estándar EDO, es decir, en el estándar de las ecuaciones diferenciales ordinarias, u ODE, en sus siglas en inglés, y se refiere al orden de presentación, donde todas las salidas y sus derivadas al lado izquierdo, iniciando con su máxima derivada. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, solo las salidas al lado izquierdo, y si el máximo orden es 5, entonces van a empezar 5, 4, 3, 2, en fin. Igualadas, es decir, pero obviamente igual, y al lado derecho, igualadas a todas las entradas y sus derivadas, iniciando por su máxima derivada. Por ejemplo, acá, esta ecuación no está en ese estándar. ¿Por qué? Porque no inicia con la máxima derivada. Noten que Y es la salida y U es la entrada. Salidas a la izquierda, entradas a la derecha. ¿Sí? Y deben iniciar ambas por su máxima derivada. Entonces esta no está en el estándar ODE. ¿Sí? Pero eso no le quita que sea una ecuación diferencial, sino que no está en el estándar. ¿Preguntas de algo ahí o vamos bien? De momento bien. Excelente. Listo. Entonces dice, este modelo matemático, es decir, esta ecuación diferencial, este modelo, primero, describe con precisión la dinámica de muchos sistemas físicos. ¿Sí? Tener la ecuación diferencial, ya vimos, tiene mucha información sobre cómo es el comportamiento del sistema ante cualquier tipo de excitación, como la respuesta, cuánto demora, hasta qué valores llega, ¿sí? Si tiene sobrepaso, en fin. Y lo segundo es que verifica las propiedades de homogeneidad y superposición. ¿Sí? Por ahí ya medio lo habíamos mencionado, pero acá, digamos, están pues definidas. Dice, sí, tenemos una entrada R1 que genera una salida C1 y tenemos una entrada R2 que genera una salida C2. ¿Qué va a ocurrir si podemos aplicar superposición? Entonces, la suma, cuando sumemos la entrada 1 más la entrada 2, les dará como resultado la suma de las salidas C1 y C2. ¿Sí? Esta es la superposición. Si es lineal, cuando uno sume las entradas, tendrá como resultado también la suma de sus salidas individuales. ¿Sí? Mismo principio que se utiliza en circuitos cuando son varias fuentes. Si uno necesita saber el voltaje en un punto y hay varias fuentes, uno puede eliminar todas las fuentes y dejar de a una. Analiza con una, luego pone la otra y analiza con esa segunda, analiza la tercera, y simplemente el resultado será la suma ponderada de todos los resultados individuales. Más o menos esa es la superposición. Ahora, la homogeneidad es inclusive más simple y dice, si una entrada R1 genera una salida C1, entonces para una constante A, la entrada R1 por A generará la salida C1 por la misma constante, por A. ¿Sí? Si los sistemas son lineales, pues cada vez que se multiplique el sistema por una constante, también obtendrá la misma respuesta multiplicada por la constante. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho en esto. Sin embargo, pues ya saben que esas son las dos características matemáticas o la verificación matemática para poder hacerse el sistema lineal. Pero es más fácil simplemente observando la ecuación diferencial, ¿sí? Los coeficientes de la ecuación diferencial. Finalmente nos dice, la linealización es el proceso matemático que permite obtener un modelo lineal aproximado a partir de un modelo no lineal.
permite obtener un modelo lineal aproximado a partir de un modelo no lineal. Más o menos a qué se refiere. Entonces dice, para linealizar funciones, usamos algo, o un método matemático que se llama una expansión de Taylor, o expansión en serie de Taylor, sobre un punto operativo, y esta es la clave. ¿Sí? Se va a hacer a partir de un rango o punto operativo. Y además, voy a cambiarla sobre un punto o rango operativo. ¿Sí? Entonces no es que uno pueda linealizar absolutamente toda la ecuación, ¿sí? Eso tampoco es así tan básico ni tan de alegría. Sí, uno debe analizar qué parte o qué zona es la zona lineal del proceso, ¿sí? O en qué rango es que queremos linealizar más bien, y a partir de allí sí empezar a hacer el procedimiento matemático, pero no es que uno pueda linealizar absolutamente en toda parte. Dice, entonces, aplicando pues la expansión de series de Taylor, nos dice, la expansión de Taylor requiere un nuevo conjunto de coordenadas x virulilla y y virulilla, definidas de manera que la función linealizada pase por el origen de este nuevo sistema de coordenadas. Entonces tenemos más o menos una interpretación gráfica. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una función, un modelo no lineal, representado por esa curva roja. Sí, no es que así sean las respuestas de los no lineales, sino que eso simplemente es una interpretación, ¿sí? Y literalmente, pues no es una línea, es un modelo que no es una línea, entonces es un modelo no lineal, ¿sí? Y ese modelo tiene unas coordenadas X y Y, normalitas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese modelo va a tener entonces elementos no lineales como funciones trigonométricas, exponenciales, logaritmos y todo lo que ya hemos hablado. Entonces nosotros nos ponemos y, por ejemplo, no, yo quiero linealizar el sistema en este punto que está acá, porque ahí es donde funciona mi máquina. Entonces, hablando, por ejemplo, vamos a hablar de un pasteurizador. Sí, entonces el pasteurizador es altamente no lineal. Yo no necesito trabajar en todo el rango ni en todo el espectro del pasteurizador. Yo necesito que el pasteurizador esté, por ejemplo, entre 110 y 130 grados, ¿sí? En ese rango. Entonces, no importa cómo se comporte en otros valores, yo voy a coger ese rango entre 110 y 130, ¿sí? Y ahí me voy a ubicar, sea en ese rango o sea en un punto. Yo puedo decir, yo me voy a hacer en 120, ¿sí? Entonces, no importa que el resto del modelo sea así, todo loco, en ese punto voy a tener una ecuación lineal. Sí, entonces uno selecciona generalmente, pues obviamente en el rango de operación. Pues para qué me voy a poner a linealizar o a hacer cosas en valores en el que no tienen efecto alguno o en el que nunca vamos a estar. ¿Sí? ¿Para qué en el ejemplo del pasteurizador, para qué voy a, a linealizar alrededor de menos 20 grados centígrados si ahí nunca va a estar el pasteurizador? Ah, listo, entonces vamos a hacerlo en el rango de operación del equipo o en el punto de operación que más comúnmente se trabaje. ¿Sí? Entonces, en este punto es como si pasara, como si fuera el origen. En ese nuevo punto donde uno elige, entonces se va a generar un nuevo par de coordenadas, un nuevo conjunto de coordenadas que son X virulilla y Y virulilla. Cuando tiene esa virulilla, implica que el sistema ha sido linealizado. ¿Sí? Y que ese nuevo punto será como el origen, es decir, que será x sub 0, y sub 0. Aquí podemos ver como un pedacito de la ampliación, donde en ese punto será el punto de equilibrio para el sistema. Y alrededor de él, el error es pequeño. Ahorita vamos a notar que si nos alejamos
De todos esos valores que nosotros vamos a linealizar, el modelo empieza a perder efectividad, empieza a perder precisión. Y entre más nos alejemos, por ejemplo acá, como está cerquita el punto de operación, el error es pequeño. Pero si nos empezamos a alejar de ahí, por ejemplo, si linealizamos en 120 grados y ponemos 230, está muy lejana el valor que yo elegí del que yo linealicé. Entonces, en ese punto, el modelo tendrá pues graves errores, ¿sí? Entonces vamos a tener error grande si nos desviamos del punto de equilibrio. ¿Sí? Más o menos, esto es una representación, una interpretación gráfica de lo que significa la linealización. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí o vamos cogiendo como el concepto por lo menos de qué Yo hace? tengo una pregunta. Claro, bien pasa. El modelo no lineal sería prácticamente como los datos que tenemos nosotros de la máquina y el modelo lineal es el de Taylor. Más o menos, sí. El sistema lineal es el que uno tiene con los datos. Bien. Entonces, con esos datos nosotros podemos obtener el modelo y a partir de la herramienta matemática de la expansión en series de Taylor se obtiene el modelo lineal. Entonces, la herramienta para pasar del no lineal a la lineal es Taylor. Correcto. Y por datos, realmente deberíamos hablar de modelos. No, yo modelé, yo hice la ecuación, yo obtuve la ecuación diferencial. Por ejemplo, como bobinas, capacitor y resistencia son elementos pasivos lineales, la ecuación diferencial fue lineal. Pero, por ejemplo, tenemos sistemas electrónicos no lineales. ¿Sí? Por ejemplo, un oscilador de resistencia negativa, el diodo túnel, un transistor. Un transistor, si ustedes recuerdan el comportamiento, tiene un comportamiento totalmente no lineal. Inclusive tiene zonas muertas. ¿Sí? Zona de trabajo, saturación, corte. Noten, bueno, quería la completa, dependiendo, dependiendo cómo se trabaje, va a tener una parte lineal, ¿sí? Y una totalmente no lineal, inclusive que en gran parte no reacciona, ¿sí? Obviamente hasta que no supere el voltaje de barrera, él no va a empezar a funcionar, entonces no va a empezar a dejar pasar corriente, ¿sí? En la parte de saturación y corte, perdón, en la parte de saturación y ruptura es altamente no lineal, ¿sí? Y en la zona de trabajo, digamos, tiene un comportamiento más lineal. A partir de allí es donde uno ya puede trabajarlo. Si uno obtiene el modelo, la ecuación diferencial del transistor, le da una ecuación altamente no lineal. O, por ejemplo, si vemos respuesta de un diodo túnel, ¿sí? Ese diodo túnel, bueno, aquí tenemos la respuesta de un oscilador de resistencia negativa, ¿sí? Y por acá tenemos la respuesta, por ejemplo, de un diodo convencional. Y no veo la del diodo túnel. Bueno, esta la quedo viendo. Pero todos esos son sistemas que tienen altas alinealidades. Lo que, pues, la ecuación diferencial que se va a obtener de allí, si la obtenemos o empezamos a analizarla, va a ser funciones diferentes a constantes en los coeficientes. ¿Sí? Entonces son comportamientos altamente no lineales y todos los elementos uno ya los puede linealizar en una zona o punto de operación. Bien, pero entonces no hablemos de datos, sino de modelos o de ecuaciones. Ok, profe, muchas Ahora, gracias. listo, con gusto. Ahora, resulta que nosotros, primero que todo, debemos identificar o sea, aquí por ejemplo yo les decía, listo, salidas para un lado, entradas para el otro. Bueno, y uno ahí como reconoce cuál es cuál, cuál es entrada, cuál es salida.
Pues resulta que se da, o nosotros la podemos identificar a partir de la definición de sistema, puesto que un sistema convierte energía de un dominio a otro. Ya les voy a explicar. Ay, no me diga. Ya se me había apagado el celular. Eh, de un dominio a otro. Entonces, por el momento, por ejemplo, si yo introduzco voltaje en un circuito que al menos tiene una trayectoria cerrada, ¿qué voy a generar? ¿Sí? Si mi entrada es voltaje, ¿yo qué voy a generar en un circuito que mínimo tiene una trayectoria cerrada? Profe, sin resistencia y sin nada. Sí, 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 o sea, con elementos electrónicos, pero si no hay voltaje, realmente esos elementos no van a ser mayor tras medias cargas del archivo pelota. Un segundito, Corriente, un profe, ¿qué? segundito. Ay, amor, se me descargó el celular justo cuando yo lo iba a usar allí. Hasta el culo. Listo, muchachos, qué pena. Yo escribo en el celular, pues para usar el Jamboard, que justamente se me descargó y no me había dado cuenta. Listo, entonces tenemos que, vuelvo y repito la pregunta, qué pena, macho, no. Cuando uno aplica un voltaje en un circuito, sí, en un circuito con varios elementos, indiferente de lo que sea, ¿qué se va a generar? Si la entrada es voltaje, ¿qué se va a generar? Corriente, profe, ¿qué? Campo Corriente. electromagnético. Correcto, campo electromagnético también se genera dependiendo del tipo de elemento. Si hay bobinas o digamos que sí se va a generar un campo electromagnético. De resto, simplemente va a haber el desplazamiento de electrones, es decir, una corriente eléctrica. Está muy bien. Entonces, voltaje, cuando lo usamos de entrada, ¿sí? Va a generar corriente. Sin embargo, nosotros podemos, en algunos casos, eh, analizar ese mismo esquema con la corriente como entrada. Cuando la corriente es entrada, ¿qué obtendremos a la salida? ¿Qué, profe, voltaje o qué? Yo no sé. Voltaje. No, señor, potencia. Ah, ¿Sí? sí. Analizándolo desde el punto de vista, pues, solo entrada-salida. ¿Sí? Entonces, si usamos el voltaje como entrada, obtendremos corriente. Pero si en la ecuación la entrada es corriente, lo que obtendremos es potencia. ¿Sí? Entonces acá es donde les voy a... Apenas yo me sincronizo. Sistemas dinámicos. Y voy para el número 13. Bueno, para el 12. Entonces, tenemos varios dominios de energía. ¿Sí? Qué pena, yo aquí hago una pequeña tabla donde voy a tener energía o dominio de energía, dominio de energía. Este ya está inclusive hecho allá en las diapositivas, sino que, pues si quiero que lo analicemos. Este es dominio de energía. Por acá vamos a tener la entrada y por acá la salida. Sí, qué pena la letra tan fea, sino es que pues un poquito complicado escribir acá en el celular tan pequeño. Listo. Entonces, tenemos el dominio de energía eléctrico. Y entonces ya miramos.
que en ese dominio de energía eléctrico podemos tener dos casos, ¿sí? Cuando tenemos como entrada el voltaje, muy acertadamente, no está escribiendo, cuando tenemos voltaje, o cuando tenemos corriente. Dependiendo de lo que tengamos como entrada en el circuito, si tenemos voltaje, generaremos como salida corriente. Pero si tenemos corriente, lo que obtendremos será potencia, hablando de dominios de energía. ¿Sí? Esos, digamos, son los básicos. Vamos entonces a hablar, por ejemplo, ahora de traslación mecánica. Es decir, de mover un elemento, una masa, de un lugar a otro. Traslación mecánica. Entonces, en traslación mecánica, ¿qué se debe hacer para mover un elemento de un lugar a otro? ¿Qué se debe aplicar y qué se obtiene en Una traslación fuerza. mecánica? Una fuerza, profe. Correcto, correcto. La entrada, para que usted mueva algo, usted tiene que aplicar una fuerza, tal cual. ¿Y qué obtendrá? Movimiento. Bien, vamos a llamarlo en general desplazamiento. ¿Sí? Entonces, si usted aplica una fuerza en una masa o en un sistema, lo que obtendrá será un desplazamiento de algún elemento. Perfecto. Eso hablando de traslación mecánica. Pero si hablamos de rotación mecánica, entonces, ¿será que cambia algo o siguen siendo las mismas? Rotación mecánica. Supuestamente dice mecánica. Listo. Si hablamos de rotación mecánica, entonces, ¿qué se aplica y qué se obtiene? Por ejemplo, ¿qué dice Don Brian? Profe, pues también Profe, entraría, podría ser desplazamiento y torque, ¿o no? Excelente. Entonces ahí salvado por la campana, si no se acordaba, Anwar lo acaba de hacer muy bien. Cuando es rotación, es decir, cuando uno quiere hacer que algo tenga un giro, lo que uno debe aplicar muy acertadamente es un torque, ¿sí? O la fuerza que se debe aplicar realmente se llama... Ah, porque no me escribe bien ya. No me está escribiendo bien el celular este de Racocos. Vamos a obtener, si generamos un torque, bien, sino que esta vez ya no va a ser desplazamiento, sino que vamos a obtener, digamos, pueden ser representadas de varias formas. Podemos obtener una velocidad o aceleración angular, o simplemente lo voy a generalizar como vamos a obtener un ángulo, o un ángulo de desplazamiento, ¿sí? Ángulo de desplazamiento, velocidad angular o frecuencia angular. Perfecto. Y si les digo ahora, por ejemplo, el dominio de energía hidráulico, ¿cuál será la entrada y cuál será la salida de un sistema hidráulico? Profe, pues no sé, caudal y fuerza, no estoy seguro. Caudal y fuerza. No Eh, estoy seguro, profe. Presión. Es, ¿Cómo dijeron? Presión. Presión. ¿Y presión es salida o entrada? Profe, ¿no sería flujo? Flujo. Flujo sería Entrada entrada, porque la presión salida. no es fuerza por área. ¿La salida? No sé. Es fuerza como salida. Y sería fuerza por área. Eh,
más o menos, sino que el concepto básico de hidráulica, han hablado de uno que es presión, ¿sí? Vamos a hablar de que presión sí es un dominio de energía hidráulico, ¿sí? Pero presión, ¿qué será? ¿Entrada o salida? Profe, pues sería la entrada y la salida sería que un desplazamiento. No, la presión no es la salida, profe. La presión es la salida, Juancho. Y con esa presión nosotros la utilizamos para mover Para hacer elementos un de forma desplazamiento. hidráulica. ¿Sí? Al igual que, por ejemplo, nosotros usamos la corriente, no es que nosotros obtengamos la corriente pues, como salida física, ¿sí? Sino lo que usamos con esa corriente es lo que nosotros ya, es como la aplicación. Entonces, el desplazamiento es una aplicación realmente de lo que es la presión hidráulica. Entonces, realmente uno obtiene Entonces sería presión. la entrada sería fuerza y la salida sería presión. Sí. No, señor. ¿Cómo que no? Nadie la ha mencionado. Nadie la ha mencionado. Y Desplazamiento. apenas la coloque, todo el mundo va a decir, pues claro. Bueno, Póngala unos 2 ahí, minuticos mira, para pensar. ahí. Volumen, volumen. ¿Sí? Ahorita hablan de flujo, ¿sí? Pero realmente ese flujo no se da por desplazamiento, ¿sí? De la masa, sino por la fuerza con la que entra. Entonces me hablaban de fuerza, de flujo, pero realmente lo que se ingresa es un volumen para poder generar a partir de esa masa, de ese volumen que generalmente es un aceite, ¿sí? Un aceite hidráulico, cuando uno ingresa volumen, obtiene presión y con esa presión, la fuerza necesaria para hacer mover elementos. Sí, pero el dominio o la entrada de energía del dominio hidráulico es volumen. Usted ingresa una masa y lo que va a obtener es una presión. Presiones altísimas, obviamente. Sí, ahora sí ya lo ven, no está desfasado lo que decían, ¿sí? Flujo, fuerza, no era desplazado, sino que no era la unidad técnica con la que se trabaja. Obviamente, cuando uno ingresa un volumen, está haciendo un pequeño desplazamiento de flujo, ¿sí? Hay un pequeño caudal, pero simplemente está ingresando al sistema. Pero lo que está realmente generando la presión es la cantidad de volumen que uno ingresa. ¿Sí? Y obviamente como resultado, esa presión pues tiene una fuerza impresionante de desplazamiento. ¿Estamos? ¿Ya lo recordaron? Sí, profe. Excelente. Ahora vamos a ver un dominio de energía que es sumamente común en eh, los sistemas industriales. El dominio de energía térmico. ¿Cuál será la entrada y cuál será la salida para un dominio de energía térmico? Por ejemplo, ¿qué nos dice Sebas Guerrero? Yo digo que la entrada es el calor y la salida es como la temperatura. Listo. Fin. Para nosotros poder tener alguna variación en la temperatura, que es la variable de salida, debemos aplicar una cantidad de calor. Generalmente, pues nosotros no hablamos de cantidad de calor, sino de cantidad de combustible. Por ejemplo, si queremos mayor temperatura, aplique mayor potencia a la resistencia eléctrica, o aplique mayor carbón en la caldera de carbón, o aplique mayor gas al quemador. Sí, si nosotros queremos obtener mayor temperatura, debemos aplicar mayor calor. Repito, muchas veces nosotros no hablamos en términos de calor, sino de la materia prima o el insumo para generar ese calor. ¿Sí? Entonces, muy posiblemente, en un futuro vamos a hablar de caudal, que temperatura, que la entrada, la salida, temperatura va a tener una entrada de caudal. Uno dice, ¿de caudal? ¿Cómo que de caudal? Pero es que es de caudal de carbón, caudal de gas, ¿sí? Cantidad pues de lo que realmente hace el cambio en la temperatura. Bien, ahí podríamos meter otro dominio, que ese sí ya los dejo acá, en primer lugar porque no alcanzó. Pero tenemos, por ejemplo, un dominio de energía acústico.
Y ahí los hubiera puesto de pronto a patinar, o no sé, porque es exactamente, la acústica funciona o es exactamente igual a la hidráulica. Para uno lo que obtiene, o el sonido que obtiene realmente son ondas. Ondas que viajan en el espacio con un espectro definido, que generan en nuestro cerebro un sonido ya definido. ¿Sí? Pero realmente son ondas. Y físicamente son ondas. Usted toca o se acerca a un parlante y usted nota cómo la vibración dependiendo el tipo de sonido que haya. Y literalmente, para tener mayor presión, inclusive la perillita, el botón, inclusive se llama así, para usted incrementar esa presión de sonido, pues debe aumentar el volumen. Sí, entonces, hay que tener, digamos, bien definidos en nuestras mentes, a veces cuál es la entrada y cuál es la salida, porque la vez pasada, por ejemplo, cuando trabajamos la ecuacióncita del circuito RLC, les decía, bueno, entradas para un lado y salidas para el otro. Y por ahí escucho unas personas diciendo, ah, sí, voltaje para la izquierda. No, no, voltaje no es la salida. La salida es, o les preguntaba, ¿cuál es la salida? Y como que no eran capaces de detectarla. La salida, si está en el estándar AOD, es la que está a la izquierda. Y generalmente es la que está dentro de las derivadas. ¿Sí? Obviamente, si todo está, digamos, estandarizado, lo que está dentro de las derivadas al lado izquierdo son las salidas y la variable que esté a la derecha van a ser las entradas o la entrada. ¿Sí? Y entonces aquí más o menos también tenemos otra referencia para conocer cuál es la entrada y cuál es la salida de un sistema. Preguntas hasta allí, porque ya casi arrancamos pues con la parte matemática del tema. ¿O vamos bien? Muy bien, profe. Bien. Profe, necesitamos el computador para eso, para esta clase de hoy. Yo espero que si alcancemos a montarlo. Ok. Bien. Muchachos, qué pena yo les pregunto, especialmente una pregunta cuasi personal a Sebas Guerrero. Pero si algún compañero conoce la respuesta, si no es que yo esperaba tener a Jennifer en Fundamentos de Control. ¿Ustedes saben si ella ingresó este semestre o simplemente no está viendo esa materia? Me parece que no la está viendo, no la registró. Ah, ya, pero ella sí ingresó pues normal, al semestre Sí, normal. normal, pero no le alcanzaban los créditos. Ya, listo, sí, porque Por ya había adelantado esta materia. puedo registrar poquitas. Ah, vea pues, listo. Gracias, Sebas. Qué pena ahí la pregunta, pero pues pensé que la iba a ver allá. Listo. Entonces, algunas consideraciones para los modelos. Primero, hablando del modelo, ¿sí? De la ecuación diferencial que uno obtiene. Primero, la validez. Entonces dice, el modelo lineal describe bien al real cuando el sistema evoluciona cerca al punto de equilibrio. Lejos del punto de equilibrio, el modelo linealizado pierde precisión. ¿Sí? Entonces yo ya les había dicho, nosotros vamos a hacer todo alrededor como de un punto de operación. Entre más nos alejemos del punto de operación, el modelo va perdiendo, digamos, la precisión o validez en este caso. Nos dice, elección del punto de equilibrio. Nos dice, el punto de equilibrio debe elegirse lo más próximo posible a los puntos de funcionamiento previsibles del sistema en las condiciones de funcionamiento habituales. Ya también les había dicho, por ejemplo, el pasteurizador generalmente funciona entre 120 y 140 grados. Entonces ubicamos en la mitad, ubicamos en 130, que digamos que va a ser el punto medio entre los puntos pues, de funcionamiento de operación normales. ¿Sí? Entonces nosotros podemos pararnos ahí y linealizar sobre ese pequeño rango o punto. Entonces hay que conocer más o menos el sistema y cómo funciona para uno realmente seleccionar el punto. El punto de trabajo es el estado de funcionamiento del sistema en torno al cual vamos a trabajar y debe ser un estado de equilibrio, es decir, que las derivadas temporales son ceros. Sí, vamos a ver que, bueno, ese punto de trabajo es prácticamente el punto de operación. Si nosotros por lo menos vamos a trabajarlos igual, sí, punto de trabajo, punto de operación es lo mismo.
Y ahorita matemáticamente vamos a ver que las derivadas en ese punto pues serán cero. ¿Y por qué? Pues porque como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales y estamos hablando de un punto de equilibrio, en ese punto de equilibrio no hay movimiento, todo es cero, ¿sí? O todo, más bien, todo es constante. Y la derivada de una constante pues será simplemente cero. Pero ahorita lo vamos a ver pues ya mejor definido. ¿Cuánto me puedo alejar del punto de operación? Cuando linealicemos, entonces vamos a notar que pues pequeña, si nos vamos alejando, pero de a poquito, el modelo aún responde. Pero si ya nos alejamos mucho, ni por las curvas, entonces ¿qué tanto me puedo alejar? Entonces allí hay 4 parámetros, bueno, 3 parámetros que nos van a servir. Primero, la experiencia con el sistema. Entonces, si ustedes ya saben que más o menos que están dando una caldera y que esa caldera realmente uno no puede alejar mucho del modelo porque ahí ya el controlador no funciona, listo, es porque usted ya lo sabe y sabe de calderas. Y la experiencia es bastante importante. El sentido común, sí, obviamente si tenemos valores pequeños o vemos que es muy sensible, medio empezamos a variar y él ya se está alejando, pues el sentido común nos va a decir que nos alejamos mucho y si ya lo perdemos del todo. Y lo tercero, y más importante, actualmente las herramientas de simulación. Listo, con MATLAB y con todo lo que vamos a aprender, ya es más fácil decir qué tanto me puedo alejar y de forma pues gráfica y analítica pues definimos el valor. Voy a organizar este cosito que... Ahora, bueno, preguntas acá porque ahora sí ya vamos a arrancar con la parte numérica, matemática. Listo. Entonces, para linealizar un sistema son 6 pasos. Y los 6 pasos acá están en inglés porque están tomados directamente de la literatura. ¿Sí? Es un inglés técnico, entonces no va a haber ningún problema con eso. Además, pues ustedes ya son los duros en inglés después de ver esa cantidad de materias de inglés. ¿Todavía ven como 6 inglés o no? ¿O cuántos inglés, cuántas materias de inglés ven? 5, profe, creo. Profe, uno iba a inglés era hacer trabajos de la materia, o ni iba por tener trabajos. Pero sinceramente yo pasé esa materia gracias a Jennifer. A ver, Profe, no, inglés, yo apenas que estoy en el cuarto, viendo por allá por fuera. dígale, no, profe, no hablamos ni bien español ahora para hablar inglés. Bueno, no hay problema, vamos a verla, pues es inglés técnico muy simple. Sí, de todas formas, pues yo entonces lo leo pues, en español. De lo primero, 6 pasos de la linealización. ¿Sí? Uy, perdón. Entonces el primero, y lo hacemos a partir de lo que acabamos de ver, de los dominios de energía, es identificar cuál es la entrada y cuál es la salida del modelo, ¿sí? O del sistema. Entonces, simplemente vamos a hacer esto en todos los ejemplos, en los ejercicios, en el taller, ¿sí? Vamos a poner un cuadrito, internamente vamos a poner el nombre del sistema. Entonces, que un tanque, que un péndulo, que una caldera, cualquier sistema, entonces ahí ponemos el nombrecito. E identificamos cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que voy a poner una caldera y que mi variable es temperatura, entonces, ¿cuál será la entrada y cuál será la salida? Fue una caldera que, ¿qué? Perdón, no escuché. Si yo tengo un sistema de caldera y voy a trabajar con la variable temperatura o con transferencia térmica, ¿cuál va a ser la entrada y cuál podrá ser la salida? Calor y temperatura, ¿no? Calor y temperatura, listo, definidas. Sí. Así de breve, ¿sí? Si el modelo del sistema
está a partir del caudal, ¿sí? Caudal de gas, de carbón, en fin, entonces podemos definirlo como temperatura y caudal, pero sabemos que ese caudal es para hacer manipulación del calor. Pero bueno, entonces lo primero es simplemente hacer este esquemita para uno poder saber cuál es la entrada y cuál es la salida. El segundo punto dice expresar el modelo en la forma donde la función o el modelo en términos de todas las entradas y sus derivadas y la salida y todas las derivadas va a ser igual a cero. Es muy simple, simplemente toda la ecuación, todos los términos que hayan, los manda para la izquierda y le iguala a cero. Ya, así de sencillo. Sí, parece bobo, pero pues es parte de los pasos de la linealización. Y ya, con mandar eso, ya tienen ahí otro puntico para el parcial bueno. Simplemente mandan todo para la izquierda y lo igualan a cero. Es parte del método, entonces pues no es que me lo haya inventado yo. Ahora, tercero, definir un punto de operación de equilibrio, un punto de equilibrio, donde todas las entradas y todas las derivadas de salida sean cero. Es decir, todas las derivadas, sean de entrada o sean de salida, no importa, simplemente igual a cero. ¿Sí? Y el punto de operación R sub 0, C sub 0, ¿sí? Donde vea, R es la entrada y C la salida, pero como ya les había comentado, se define en ese punto de operación X sub 0 y Y sub 0, pues, en ese punto satisface el modelo original tal que justamente en ese punto la función original con derivadas y todo va a ser exactamente igual a una nueva función simplemente definida en esos dos puntos, en R sub 0 y en C sub 0, es decir, en el punto de operación. Y será igual a 0. Eso nos va a permitir definir numéricamente el punto de operación. ¿Sí? Bueno, en los valores de entrada-salida, donde R, C será igual a R sub 0, C sub 0. Obviamente es una definición matemática, se ve toda dramática, pero realmente es muy simple. Con los ejemplitos, obviamente esto va a quedar mucho más claro. Ahora, el cuarto paso. Bueno, por fin llegamos como al punto donde hacemos la transformación de no lineal a lineal. Los tres primeros eran, digamos, pasos previos, pasos de conocimiento del proceso y del punto de operación. Pero acá, entonces ya realizamos realmente el procedimiento y es realizar la expansión en series de Taylor alrededor del punto de operación R sub 0, C sub 0, reteniendo solo los términos de la primera derivada. Y esto es muy simple, o puede que no lo conozcan, pero es algo así. Resulta que la expansión de Taylor original, la matemática, nos dice por ejemplo, que la derivada parcial de la función con respecto a alguna variable x, ¿sí? evaluada en el punto de operación, R sub 0, C sub 0, ¿sí? Con la variable de desviación R menos R sub 0. Si notan, es el primer término que dice acá, ¿sí? Pero es que se retiene de un término de una sumatoria infinita. La expansión en series de Taylor ese es el primer término. Y entonces él empieza más un medio factorial de la función con respecto a x evaluado en el punto de operación R sub 0, C sub 0 con la variable de desviación R sub 0, con la variable R sub 0 menos R menos R sub 0, ¿sí? Más un tercio factorial, y así se va yendo de forma infinita,
¿sí? La expansión series de Taylor es una sumatoria infinita de términos. Entonces, ¿qué nos dice? No, no vaya a hacer todo eso. Simplemente por cada una de las derivadas que tenga, solo retenga este primer término, ¿sí? Todo el resto de la expansión, omítalo. Si todos estos términos, que son realmente los de expansión de Taylor, pues no los vaya a hacer, solo la primera, ¿sí? Y entonces, al eliminar todos estos términos, va a haber una diferencia numérica entre el modelo lineal y el modelo no lineal. ¿Qué significa? Nosotros vamos a obtener una dinámica muy similar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de dinámicas, entonces, por ejemplo, la función no lineal dio así. 15 y 14 me pasé acá. La función no lineal dio así, ¿sí? La linealizamos. Sí, digamos que la linealización fue perfecta, entonces vamos a obtener una respuesta igualita en ese término. Pero resulta que esto es un caso que se presenta poco, ¿sí? Porque nosotros, o cuando hacemos la expansión, al eliminar todos estos elementos que son los armónicos, ¿sí? Perdemos información. Es decir, vamos a obtener el mismo comportamiento, pero muy posiblemente con amplitud inferior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el original, digamos que el original haya dado una curva así. ¡Prun! ¿Sí? Cuando nosotros modelemos o hagamos la linealización, va a dar exactamente la misma curva, pero muy posible, bueno, suponiendo que da la misma curva, ¿sí? Pero muy posiblemente con un valor de amplitud diferente, ¿sí? Pero como lo que a nosotros nos interesa es dinámica más que amplitud, pues nos va a permitir realizar unos buenos análisis y todos, sino que pues ya con la ventaja de tener un sistema lineal. Pero entonces, con esto que quiero concluir, cuando uno hace la expansión de series de Taylor y solo retiene la primer derivado, el primer término, se pierde información del sistema. El primer término es el armónico que tiene la mayor cantidad de elementos del sistema, es decir, tiene casi toda la información dinámica, pero el resto se puede llevar lo que es la amplitud. Entonces, generalmente nosotros vamos a obtener modelos con amplitudes reducidas, aunque la dinámica sea la misma. ¿Estamos? Entonces no se asusten cuando linealicemos y parece que no haya dado lo mismo, no. La dinámica debe ser muy similar. Lo que ocurre es que simplemente se perdió un poquito de información sobre la amplitud. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con retener la primer derivada, o el término, o el primer término derivado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Que para aplicar la expansión en series de Taylor, sí, toca hacer unas derivadas parciales. Derivadas parciales que yo sé que ya todos se acordaron, menos Jorgito porque nunca me presentó la prueba diagnóstica. Entonces no tengo ni idea si él se acordará de que es una derivada parcial. Él dice que no alcanza a hacer la prueba diagnóstica, pero yo sé que se desatrasó. Jorgito, ¿cómo estamos para derivadas parciales? Profe, suave la verdad. Pero ¿cómo así? Usted no se desatrasó en 2 semanas. Pues atrasarme, no, profe. Yo dije, no, pues no me envió la prueba diagnóstica, quedó bien mal, pero pues él por lo menos para sí mismo se desatrasó. Sí, profe, pero si para eso sí estoy suave. Ah, no, muy suave. Bueno, lo bueno fue que el resto sí estuvo. Sí, Estoy asustado con todo esto. sí, no, asustado de qué, entonces esto es muy breve. Vean, No, esa imagen resume la materia, eso es así de breve. sí, súper breve. Listo. Entonces, no, todavía la vida nos podíamos quedar programando PLCs. Listo. Entonces, ¿qué nos dice esa expansión? Nos dice, coja la función completa, ¿sí? Y simplemente derive parcialmente con respecto
a la salida. Luego, súmele otra derivada parcial, que es, coja nuevamente toda la función. ¿Cuál función? La función del paso 2. ¿Sí? Tome la función del paso 2, entonces derívela con respecto a la primera salida. Luego derívela toda la función con respecto a la salida, pero derivada. Luego coja la función y derívela con respecto a la segunda derivada de la entrada. Luego coja la función y derívela con respecto a la tercera derivada de la entrada. Y así, si usted tiene 10 derivadas en la entrada, tiene que derivarla con respecto a cada una. ¿Sí? Generalmente, los sistemas físicos, si mucho, llegan a la primera derivada. Pero de forma general, ni siquiera eso. Simplemente va a tener esta primera derivada con respecto con respecto a la entrada. Puesto que las entradas muchas veces no tienen derivadas. ¿Sí? Más. Entonces, esto por parte de las entradas. Y también le de sumar, tomar la derivada parcial de toda la función con respecto a la salida, tomar toda la función y derivarla parcialmente con respecto a las derivadas de la salida, es decir, a la primera derivada, más la derivada parcial de la función con respecto a la segunda derivada, más la derivada de toda la función respecto a la tercera derivada, y así con todas las derivadas que tenga. ¿Sí? Entonces, esta es la expansión en series de Taylor. Realizar las derivadas parciales de la función, y la función es la misma para todas. La función es la que tenemos en el punto 2. ¿Sí? La misma función se deriva parcialmente con respecto a la entrada, a la salida y a todas las derivadas que hayan. Ese será el cuarto punto. Preguntas hasta allí. Obviamente no hemos hecho el ejemplito y puede que esté todavía muy al aire, pero pues si tienen preguntas de ahí, bien puedan. Bien. Me alegra que haya quedado tan claro. Quinto punto, nos dice, cambie las variables desde las entradas y salidas originales, es decir, R y C, a sus desviaciones alrededor del punto de operación. Es decir, que aquí estas diferencias, ¿sí? Lo que dice R menos R sub 0, R punto menos R punto sub 0, ¿sí? Cambia todo eso simplemente por las nuevas variables definidas en la expansión de Taylor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, R menos R sub 0 será simplemente R virulilla. R punto menos R punto sub 0 va a ser simplemente R punto virulilla. ¿Sí? Y yo ya les decía, acá cuando vimos esto, si notan, dice Y virulilla y X virulilla, porque se define ese nuevo conjunto de coordenadas. ¿Y qué indica la virulilla? La virulilla indica que el sistema ha sido linealizado. ¿Sí? Entonces, con esa linealización simplemente obtenemos las nuevas variables con virulilla. Y entonces, ya lo que vamos a obtener es simplemente reemplazar ese R menos R sub 0 por simplemente R virulilla. R punto menos R punto sub 0 por R punto virulilla. Y así sucesivamente. Bien. Ese es el quinto punto. Simplemente reemplazar esa restrica por la nueva variable con virulilla. Y llegamos al sexto punto. Reescribir la función definida en el punto 5, es decir, reescribir esta ecuación en el estándar ODE, es decir, de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ya les había comentado, al lado izquierdo, todas las salidas iniciando por su máxima derivada. Entonces, si notan acá, por ejemplo, la máxima es 2 puntos, entonces C2 puntos, C punto y C normal, igualado a todas las entradas, empezando por su máxima derivada. Entonces, por ejemplo, R2 puntos, R punto y R sencillo. Bien. Esos son los 6 pasos.
De eso se va a tratar parte del parcial, de esto va a haber un taller el día de hoy, vamos a hacer unos montajes en MATLAB, la simulación y los cálculos, todo a partir de esos 6 pasos. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá un ejemplito. De pronto con esto nos queda un poquito más claro, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, queremos analizar o queremos linealizar la ecuación o el sistema de este vehículo, ¿sí? En el punto donde él alcanza la velocidad de 30 metros por segundo. Bueno, primer pregunta, ¿30 metros por segundo será que va rápido o va lento? Profe, va rápido. Volado. Volado. Y si yo les pregunto cuál es la velocidad en kilómetros por hora, ¿qué me dicen? ¿Sí son capaces? Obvio, profe. Bien, bien. ¿Quién me puede dar el datico? Claro que yo creo que van a coger Google, van a poner de metros a segundos, de metros por segundo a kilómetros por Si hora, quiere, profe, y le ahí... mandamos fotos de la regla de tres y todo. Mentira, mentira, es por molestar. Sí, yo sé que pues el vehículo va relativamente rápido. Toda la razón. Muchachos, qué pena, me dan un segundito. Yo le ayudo a mi señora acá la moto, un segundito. Hágale, profe, tranquilo. ¡108! Mira la viola que nos van a meter. Papi, vaselina. Ahí están los talleres. Oye, si hacemos esto en un grupo de 13 personas, complicadito, ¿no? Hacemos de a uno cada uno. Listo, muchachos, qué pena. Qué pena, listo. Entonces, así muy por encima, ¿cómo se puede modelar ese sistema? Ese sistema se puede modelar a partir de las fuerzas implicadas para mover el vehículo. Tenemos una sola fuerza que hace obviamente, hablando que está en una posición de equilibrio, o sea, que está totalmente en un plan, no está ni en una colina, ni en algo que le ejerza fuerzas adicionales, sino simplemente está en, en un plan, totalmente en equilibrio. Para que ese vehículo se pueda mover, va a haber una única fuerza que le va a ayudar a moverse hacia adelante, ¿sí? Que es la fuerza electromotriz, ¿sí? La fuerza del motor como tal. Esa fuerza del motor o la fuerza de tracción, ¿sí? Es la única fuerza que lo va a ayudar a moverse hacia adelante. Sin embargo, cuando él empieza a moverse, varias fuerzas van a contraponerse a este movimiento, ¿sí? Que son, primero, la fuerza contra el rozamiento pues, del piso. Dependerá pues del tipo de material con el que esté hecho el piso, el tipo de pues, las llantas y el peso del vehículo, ¿sí? Pero en general podríamos definir esa oposición que hace la fricción como una fuerza de fricción viscosa, ¿sí? La fuerza de fricción viscosa es la que se opone desde el punto de vista del piso. Bien, obviamente también está, digamos, implícito la fuerza normal, que es el peso del carro, pero digamos que está implícita allí. Y una tercera fuerza que impide o que se opone al movimiento del vehículo
va a ser la fuerza aerodinámica, es decir, la fuerza que ejerce el viento o que se opone para que el vehículo se mueva. Entonces, una fuerza hacia adelante y dos fuerzas tratando de oponerse a este movimiento. ¿Sí? La fuerza de tracción o electromotriz, tengámoslo como tracción, y dos, que son la fuerza, la fricción contra el piso y obviamente la fuerza aerodinámica contra el aire. Bien, y cada uno entonces tiene simplemente una funcioncita matemática. La fuerza motriz o de tracción simplemente la vamos a dejar definida como tracción de T en función del tiempo, ¿sí? Porque para llegar a esos 30 metros por segundo, no es que un vehículo esté detenido y apenas empiece a moverse, ya están 30 metros por segundo. No, él tiene que empezar 0.5, 1 metro, 2, 3, 4, 10, 15, 20, hasta llegar a 30. ¿Sí? Por eso es un sistema dinámico, porque tiene que ser un sistema, un paso a paso para que llegue a ese valor final. Bien, se define la fuerza de fricción viscosa, ¿sí? Digamos F sub F, con respecto al tiempo, como Kf, que es la constante de fricción viscosa por la velocidad. Este modelo va a ser así muy rápido porque no me interesa cómo obtuve el modelo, sino cómo linealizarlo. Pero de todas formas, pues es bueno ahí el pequeño análisis. Y la fuerza aerodinámica, sí, realmente se da en términos de la velocidad al cuadrado. Entonces la fuerza aerodinámica va a ser igual a la constante aerodinámica por la velocidad al cuadrado. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Por, digamos, la segunda ley de Newton, ¿sí? Toda sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y aquí las fuerzas que tenemos van a ser la fuerza de tracción, la fuerza de tracción viscosa y la fuerza aerodinámica. Entonces tenemos que 0 o la sumatoria igual a 0. Entonces ustedes recuerden que B punto, el punto indica una derivada. 2 puntos indica la segunda derivada. Y así sucesivamente. Si tiene 10 puntos, será la décima derivada. Y esta, pues, es nuestra ley universal de la dinámica de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, ¿qué ocurre? La aceleración, en este caso, está por la derivada de la velocidad. Ustedes saben, si tenemos posición y la derivamos, la derivada de la posición se dará como resultado la velocidad. Y si derivamos la velocidad, obtendremos como resultado la aceleración. Como aquí estamos hablando solo en términos de velocidad, todo el sistema se igualará pues a términos de velocidad. Y la aceleración en términos de velocidad simplemente es velocidad, punto. ¿Sí? Entonces, con todo esto en mente, igualamos entonces las fuerzas que tenemos, la motriz, la de tracción y la aerodinámica, igualada pues a la ecuacióncita de Newton, que es masa por aceleración. Profe, Sí, señora. Señorita. ¿la fuerza aerodinámica sería la misma FD o son diferentes? Sería la misma FD. Sí, ahí dice fuerza D. Dentro del el esquema del carrito. Ah, sí, ve, mira, no lo había notado nunca. Claro, esa es la aerodinámica. Correcto, ahí solo hay 3. Fricción viscosa, motriz y aerodinámica. ¿Quién sabe por qué ahora ha quedado de... Ah, bueno, está como aerodynamic drag. ¿Sí? Que si Juancho nos ayuda con ese drag, se lo agradecería mucho. Drag es como cuando uno arrastra algo. Listo, entonces sería como arrastre aerodinámico. Y si tiene, Sí, y si la tiene fuerza mucha de lógica, arrastre. sí, y La fuerza de sería, arrastre aerodinámico. sino que en este caso se está oponiendo al movimiento, ¿sí? En este caso es negativo. Entonces, según esto, pues aplicando ley de Newton, fuerza
masa por aceleración va a ser igual a todas las fuerzas, ¿sí? Obviamente las fuerzas que se oponen serán negativas. Entonces vamos a tener masa por aceleración va a ser igual a fuerza motriz menos fuerza de tracción menos fuerza aerodinámica. Teniendo estas constantes, la masa de 1000 kilogramos, o sea, el carrito de 1 tonelada, la fuerza de fricción viscosa de 0.1 newton segundo por metro, y la fuerza, la constante más bien, no la fuerza, la constante aerodinámica será 1 newton segundo cuadrado por metro cuadrado. Reemplazando todo esto, ¿sí? Entonces tenemos, llevándolo al estándar ODE, entonces, masa por aceleración es la máxima derivada que tenemos, es decir, que este sistema es de primer orden. De primer orden implica que la máxima derivada es de orden 1. ¿Sí? Entonces acá tenemos, reemplazando pues el valor de la masa, tendremos 1000 B punto. Ahora, la fuerza de fricción que está restando pasa al otro lado a sumar y reemplazando la constante, entonces nos queda 0.1 por la velocidad. Y la fuerza de aceleración aerodinámica que está restando pasa al otro lado a sumar y quedaría simplemente como K. Como K vale 1, pues quedaría simplemente velocidad al cuadrado. Y todo es igualado a la única fuerza de entrada, ¿sí? Que sería la fuerza electromotriz o la fuerza de tracción. Sí, entonces está fricción, tracción, aerodinámica y pues ley universal de la dinámica por Newton. Esta de acá será mi ecuación diferencial. Hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada de linealización. Solo analizamos muy por encima de dónde proviene cada una de las, cada ítem pues, de la ecuación diferencial. Entonces ahora sí, empecemos a trabajar. Yo la voy a rayar paso a paso, para que si hay algo de pronto que no entendamos, de una vez yo me detengo. ¿Sí? La resolución está pues acá en el ejemplito, sin embargo yo lo voy a rayar. ¿Bien? Entonces, qué pena yo copio la ecuación diferencial acá en mi celular. Tenemos 1000B punto. 1000B punto. No, me está fallando tanto esto, muchachos. 1000B punto más 0.1B Profe, ¿y por qué no la copia a mano? más 0.1B. ¿Saben qué? No. ¿La copió dónde, Karen? Pues no sé, a mano. Más Y después la pasa, 0.1. pues la pasa o le toma fotico y la pasa a donde nos va a explicar, donde tiene el tablero digital. Me hizo sentir tan torpe cuando dijo eso. Pues claro. O Listo. tómele pantallazo y ya. Ya, ¿no? Pues la copio acá, me vengo para acá y listo. Ay, Karen, de por Dios. No, si voy a borrar este y vuelvo y lo pego. Tenemos esa ecuación. ¿Es lineal o es no lineal? Creo que no lineal, ¿cierto? Es porque hay uno que no tiene una Porque constante. la velocidad es al cuadrado, ¿no? Exactamente, porque hay una potencia. Sí, realmente el coeficiente vale 1, pero la variable está al cuadrado. Entonces no importa si en los coeficientes o en la variable, no pueden haber potencias, no pueden haber logaritmos, no pueden haber exponenciales, no puede haber nada de eso. ¿Sí? Y allí pues tenemos una potencia y ni siquiera es en el coeficiente. Hay una potencia directamente en la variable. Es decir, que es aún más no lineal que si fueran el mismo coeficiente. ¿Sí? Entonces necesitamos obtener una representación lineal de ese sistema. Entonces para ello vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, primer paso. Vamos a hacer o vamos a identificar entradas y salidas. Entonces, primero que todo,
tenemos acá la identificación. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué sistema estamos analizando? ¿Automotriz había dicho usted algo así? ¿Automotor? Pues el sistema como tal se refiere a la máquina, al equipo como tal. Sí, El de su carro. entonces, ¿qué estamos analizando? La fuerza electromotriz. No, es la El máquina carro, como profe. tal. Exactamente. En ese cuadrito lo que va es la máquina, el proceso. ¿Sí? En este caso, simplemente sería el carro. Bien, y las fuerzas constantes y demás son parte del modelo. Pero aquí lo que se quiere analizar es el sistema del vehículo. ¿Sí? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida? Obviamente, si el sistema está en ODE, en estándar ODE, va a ser muy simple identificarlos. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? La entrada no sería la fuerza, profe, perdón. Correcto. La fuerza es la fuerza de tracción o fuerza electromotriz. Y si nosotros vemos la ecuación diferencial, la entrada es lo que está a la derecha con todas sus derivadas. ¿Sí? En este caso, pues simplemente será Fm. Y a la izquierda, según el estándar ODE, está la salida con todas sus derivadas. Y si notan, es la velocidad, velocidad y velocidad derivada. ¿Sí? Si nosotros tradujéramos, y quiero hacer las otras dos representaciones de este, ¿sí? Sí. Si nosotros hiciéramos esto, entonces sería algo así. 1000 por la derivada, eso significa ese primer punto, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Más 0.1, hijo de la madre, por 0.1 B más, esto es B de t más la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo igual a la fuerza de tracción o electromotriz Fm de t. Ah, qué pena, mira, si me puede mover más. ¿Sí? Digamos que esta es la ecuación diferencial completa, ¿sí? Pero nosotros, pues, para no tener que hacer esto tan, pues, hablar de la primera derivada, y qué pena yo copio esta derivada bonita, ¿sí? Para evitar hacer este ejercicio, representamos la derivada con un simple punto, ¿sí? Pero sabemos que todos los términos involucrados en esa ecuación están o varían con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, sabemos que la b, que se ve como tan simple ahí, es la variable en el tiempo, ¿sí? Es velocidad en el tiempo. Y como está en el estándar ODE, la velocidad es la salida, ¿sí? Y podríamos decir la velocidad con respecto a la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Inclusive la fuerza electromotriz con respecto al tiempo, Fm de t y B de t. Bien, fácil identificarlo. Realmente, si uno se pone a mirar simplemente la ecuación, y la ecuación está en ODE, lo de la izquierda son salidas, lo de la derecha son entradas. Sí, si no la lógica.
Pues se me cayó a mí el internet o al profesor se le cayó o qué pasó. Profesor, Sí, salvo. Se le cayó el internet. Se le cayó el Hola, internet a profesor. este bobo. No, Escucho, yo no escucho, fue Vasco. no, abuelo. ¿qué? Hizo la misma el viernes. Apenas hora y media de clase y ¡fu! Desapareció. Hola, Goku. Hizo la de su papá, oh. ¿Qué bailas vos? Muy chistosito, hijo de puta. Güey, hierro, ¿qué? Oye, Pinzón, ¿cómo yo la de Messi? No, oh, ya estamos rehabilitados de eso. Oh. ¿Usted cree que desde ¿Qué, marzo oh? sin jugar? Oh, la plena rehabilitación. Por adentro ya no volvemos, Sebas. ¿Cómo yo la de Delicadísima, no, Messi por el París. Y que haya Cristiano. Messi va a ser el nuevo 10 del Quindío, oh. Oye, que le fue la energía No hay clase, muchachos. para la casa, ve, que ya está.